que es holístico, un todo. Cuerpo, mente, pero también el espíritu. Por eso, ahí se creía mucho en los espíritus en esa gente. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que tenemos de esto? En la edad de piedra, en los huesos humanos, ya había antecedentes de enfermedad. Digamos, era, la enfermedad era un castigo para el hombre. ¿Por qué? Porque habían entrado espíritus malos, espíritus nocivos, que enfermaban el cuerpo y la mente de la persona. ¿Qué hacían los antiguos? Un poco lo que ustedes vieron en anatomía, que cortaban los cráneos, es decir, para ver adentro y afuera. En la antigüedad se hacía así, un cortecito arriba que se llama trepanación. Y decía que por ahí se iban los espíritus malos de esa persona enferma. Eran creencias, ¿no es cierto? Creencias que ellos lo tomaban como bien, un todo de la persona. Ahí está la trepanación. Esa es la trepanación. Ahí está. Ahí, esa es la trepanación. Decían que por ahí se iban los espíritus que enfermaban las personas. Bien. Los orígenes de la kinesiología. ¿Dónde comienza la kinesiología? La kinesiología tiene orígenes en Creta, en Egipto y en los griegos. Yo siempre me adelanto. Y que dejaron perfecta prueba de estas cosas. Pero fueron los griegos los que verdaderamente dejaron antecedentes que hablan de que las enfermedades se curaban con el ejercicio. Es lo que uno no sabemos, que hoy en la actualidad, si vos no haces ejercicio, si no viene al kinesiólogo y te mueve, si no caminan, la enfermedad sí. Y llega un momento que empieza la inmovilidad. Y aparece el pensamiento. Los griegos fueron los primeros, este costo anda para el diablo, del pensamiento. Ahí. Bien. Los griegos decían que mente sana, cuerpo sano. Y ahí, aunque ustedes no crean, es toda la ciencia que tenemos actualmente en marcha. Heródoto, en 484 al 425 a.C., se interesó en la gimnasia y es el padre de la historia. Hipócrates. Él era tan sabio, Hipócrates, sustentaba que para curar las enfermedades, él ponía dos dedos así, era la observación, y él podía detectar las enfermedades y llegaran a una conclusión. Odiaba lo sobrenatural. Él no quería nada que tuviera que ver con lo sobrenatural. La enfermedades curables, incurables, decía Hipócrates, interrogación, exploración detallada, pronóstico, sostiene al médico de curar. Así, hasta nosotros, que nos recibimos de kinesiólogos, hacemos el juramento hipocrático. Los médicos hacen el juramento hipocrático de
curar las enfermedades a través de la observación, a través de hacer un pronóstico, un diagnóstico de la enfermedad. Así que qué importante fue Hipócrates. Y vengo a este hombre, estamos hablando antes de Cristo, el 322, que es Aristóteles. Y Aristóteles era el padre de la kinesiología. Y ahora sí, le voy a pedir a mi asistente que me lea. Se atribuye a Aristóteles el uso por primera vez de la palabra griega anatomía, en griego, considerado el padre de la zoología y la botánica. Su filosofía de la naturaleza le llevó a realizar estudios sobre anatomía y biología. Es también precursor de la taxonomía. Y abajo dice que la taxonomía tiene su origen en un vocablo griego que significa ordenación. Se trata de la ciencia de la clasificación que se aplica en la biología para la ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos de animales y vegetales. Aristóteles vivió en Atenas. Atenas sabemos que era la capital de Grecia, ¿sí o no? ¿Algo han estudiado en historia o no se acuerdan nada? Bueno, ¿fue discípulo de Platón? Sí. Platón, las filosofías de Platón hasta hoy se estudian en las carreras de filosofía. Oh, y más tarde, el sector de Alejandro Magno. ¿Mm? Digamos, ahora sí, déme esto que Habla de Aristóteles y se nos dejó las bases de la anatomía comparada y la embriología. Disecó innumerables animales y tuvo mayor interés por el cuerpo humano, aunque no conoció su estructura anatómica por no haber disecado jamás, no haberlo disecado jamás. Y hablando de Aristóteles, en su obra, parte de los animales, movimientos de los animales y progresión de los animales, sometió a estudios geométricos la acción de los músculos. Aristóteles es considerado el padre de la kinesiología, como dijo la profe, por ser el primero que estudió científicamente la anatomía del aparato locomotor en su relación con el movimiento. Y ahí hay conceptos, por ejemplo, fundamentales. ¿Sí? Los conceptos de la flexión muscular y el papel que desempeña en movimientos tales como caminar constituyen una base para los modernos estudios de la marcha y otras acciones que suponen la transformación del movimiento de rotación en movimiento de rotación, en movimiento de traslación. Aristóteles reveló un notable conocimiento de la función del centro de gravedad, las leyes del movimiento y las acciones de la palanca. Y la palanca, la definición es una barra rígida que apoya y puede girar sobre un punto y sirve para transmitir fuerza. Y la kinesiología viene del griego kinein, que es mover, y logos, que es estudio. Y la misma combina la anatomía y la fisiología corporal para desarrollar la ciencia de los movimientos del cuerpo. Esto es lo mismo que decía antes, y dice que Aristóteles reveló un notable conocimiento, lo mismo, repito, pero con imágenes. Y acá habla de Herófilo. que ya tenemos que Aristóteles era el padre de la kinesiología, el concepto de palanca, el centro de gravedad, mire qué conceptos que todavía ahora no saben ya lo que dice usted bien. Y después lo tenemos a Aerófilo que fue el padre de la anatomía. ¿Mm? Siga. Y por eso, ¿por qué? Porque dice cuál hombre pudo entrar y hacer disecciones musculares. Por eso Aristóteles no pudo y él no, no. Dale, ah, la prensa. Prensa de Herófilo.
Es la confluencia de los senos o la prensa tórcula. Es una confluencia venosa en forma de cruz que se encuentra situada por delante de la protuberancia occipital interna. Y ahí habla quiénes forman la prensa aerófilo. El seno longitudinal superior y sagital superior, el seno recto y seno occipital. La prensa aerófilo, que bueno, tiene el nombre de aerófilo por este autor, da origen al seno transverso o seno lateral sigmoideo. Sin embargo, debido a que los senos durales están desprovistos de válvulas, la sangre puede fluir en sentido retrógrado y algunos autores, por este motivo, incluyen el seno lateral como afluente de la prensa. Más que nada hace una reseña del nombre que le pusieron a ese lugar anatómico porque él estudió mucho lo que es la circulación. Claro. La era alejandrina comienza desde acá. ¿Vale? Seguimos. Es el padre de la biología. Esto lo voy a decir así. Ustedes le dan una leída. Es hermoso leer la historia al que le gusta. Bueno, acá sí. Acá me voy a detener porque me voy a la antigua Roma. En Roma, ¿vieron la película? ¿Cómo es que se llama? El Gladiador, ¿alguno? Sí. ¿Quién vio la película? Levante la mano. ¡Qué poco! Bueno, es una película que nos interesa ahora. Ahora yo les pido, ¿quién es alto de acá del grupo? ¿Quién es el varón más alto del grupo que hay acá? Son todos humildes. ¿Eh? ¿Vos? ¿Vos? Vení para acá. ¿Quién es petizón, petizón? ¿Quién es bajito acá? Nadie. No había altos y ahora no hay nadie bajo. Ah, más bajo que él. Vení. Estos son dos altos. Yo necesito más bajo que él. Por favor. Empiecen porque biomecánica es tocar, mostrar, observar, como dijo Hipócrates. ¿Vos? Uno más bajo que él. Necesito. ¿Vos? Varón tiene que ser. Bueno, más o menos. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué pasaba con Galeno? Galeno entrenaba a los gladiadores del Pérgamo, los que iban a morir. Tenían que ser, realmente los entrenaban con ejercicio físico, les hacían lo que hoy llaman musculación. Y había los más bajos. ¿Qué hacían los romanos? Entonces ellos en la guerra eran los que llevaban las armaduras, las cosas, iban así. Ellos tenían la diferencia porque eran entrenados como gladiadores, pero las muertes, cuando hacían el ay, no me va a salir el rey, no. Cuando hacía así, no. El emperador de Roma, exactamente. A mí me gustaría que como extra vieran esa película, vieran cómo eran entrenados. Y si ven alguna película, hay muchísimas de Roma, que vean cómo a los pobres
Ellos llevaban las armaduras y los otros iban en carruaje. Nunca caminaban ni. Es para que ustedes vean. Hay mucho que ver los físicos. Lamentablemente, a veces son altos por genética. ¿Quedó claro? Bueno, ¿Podría repetir, profe, que se escuchó bajo? ¿Eh? ¿Podría repetir, ¿Bajo se profe? escucha? Sí, Bueno, se escuchó bajo. acá yo quisiera que esto lo leyera Natalia, porque es re interesante. Habla de Claudio Galeno, uno de los médicos más prestigiosos de la antigüedad, cuyo nombre ha quedado grabado en los médicos de la actualidad. Un ciudadano romano que asistía a los gladiadores del Pérgamo, como dijo recién la profe, poseía un sustancial conocimiento del movimiento humano porque tuvo la ocasión de estudiar las actitudes del cuerpo en las diversas circunstancias. Estableció la diferencia entre los nervios motores y sensitivos, entre sus estudios, ¿no? Así como también entre los músculos agonistas y antagonistas. Escribió el tono muscular e introdujo los términos diartrosis y sinartrosis de articulaciones que revisten primordial importancia en la terminología artrológica. La idea de que los músculos son contráctiles parece haberse originado con Galeno y enseñaba que la contracción muscular se debía al paso de espíritus animales por los nervios, desde el cerebro hasta los músculos. Desde los estudios biológicos de Galeno, la kinesiología permaneció estancada. Porque según la historia, vino la Edad Media. En la Edad Media eran ejecutados, todos iban a la hoguera, y entonces no había ciencia, no había nada. Pero, ahí está, mira. Ah, claro, porque esta la. Dice, amado príncipe de los médicos o Aristóteles de la medicina. Sigue hablando de Galeno. Logró una clasificación de huesos y articulaciones y describió diferentes zonas del cerebro, pero su forma de pensamiento idealista, porque consideraba al organismo como una máquina maravillosa, dotada de tal perfección con la que no se podía comparar ningún arte humano, puesto que esa máquina había sido creada por un artífice supremo para una finalidad superior, esa su creencia. No le permitió descubrir nuevas estructuras anatómicas a través de la disección sistemática de cadáveres humanos. Sigue hablando de Galeno. Y ahí lo que vuelve a repetir que sus enseñanzas permanecieron sin modificarse durante más de 1000 años. Ahí habla de la gente más baja, ¿cierto? Que lo que hablaba recién la profe, que eran más, lo que más cargaban con armas, porque el físico, digamos, de la persona más baja están como anatómicamente diseñados para la carga, para la carga de peso. Resisten fuerzas, digamos, mucho más. Ahí la profe. Dice, para Lina que le digo a los chicos, la profe estaba diciendo que bueno, que eso vamos a ver más adelante nosotros en la biomecánica, porque esa diferencia que hizo ella con los compañeros acá adelante, que el cuerpo, digamos, de la persona es más baja, tiene distinta resistencia, digamos, a la fuerza, que la persona que tiene un diseño del cuerpo un poco más alto, digamos, y eso lo vamos a aprender ahora dentro de unas clases. Quiero saber, ¿se entiende lo que voy explicando? Yo sé que biomecánica Profe. es difícil. ¿Se escucha ya en casa? Sí, profe. Pero si me empiezan a entender, podemos hacer un estudio de la buena manera. Bueno, ahí lo que dice. Viene la Edad Media, iban a la hoguera, no se podía, el que hacía algo de ciencia como Galeno y todo, a la hoguera. Eran considerados magos, no, o le cortaban la cabeza. Pasó el tiempo. Llega este hombre, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci
que se le atribuye con creces la ciencia de la anatomía moderna. ¿Por qué? No puedo dar clases sentadas. Nunca pude. ¿Por qué? Porque Da Vinci estudió tanto al hombre, que pudo, como dice Leonardo, el aparato locomotor. Lo pudo hacer en movimiento, lo pudo estudiar. Los movimientos anatómicos fueron geniales. Lo que acabo de decir. Se comprendió la importancia del esqueleto en la mecánica de los movimientos y como soporte del cuerpo humano, y mostró los croquis mostró en sus croquis la verdadera curva anteroposterior de la columna vertebral y el ángulo exacto en que se encontraban las costillas. Pero como decía en el slide anterior, hablaba de que él sí disecaba, digamos, él sí trabajaba mucho en una sala de anatomía, o sea, él con cadáveres, y entonces él al disecar veía, digamos, bien la anatomía y basaba después todas sus obras, por ahí alguno conoce, las obras de lo que es... perfecto. Leonardo da Vinci era un gran escultor y un gran pintor. Por eso él quería tener la cuestión exacta de lo que iba a pintar o lo que iba a esculpir. Sus obras son geniales. Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. Ahí tenemos. Bueno, acá. La última cena de Leonardo da Vinci. La última cena es que Jesús le pide a sus apóstoles que vayan a comer, cenar con él, y ahí realmente comienza la Eucaristía de la religión católica, que le dice, comerás mi cuerpo y beberás mi sangre. Y ahí está Jesús con sus apóstoles. Acá, pero hay otra pintura. En el cuadro conocido, la Gioconda, Leonardo da Vinci pinta la cara de la Gioconda. La mitad se sonríe y la mitad está así. Dicen que el cuadro es una cosita chiquitita así. Miren, de un lado se sonríe y del otro está serio. Y se exhibe en el Museo del Louvre en París. Hace poco, no sé si ustedes vieron cuando le echaron sopa al cuadro de la Gioconda para hacer eran manifestaciones de Greenpeace. Bueno, decir que está recuidado porque dicen que es maravilloso. Ojalá alguno tenga la oportunidad. Yo siempre he querido ir a París y nunca he podido, por H o por B. Algún día. Y Galeno no lo voy a decir más. Sí, porque acá. ¿Qué es la diferencia de Da Vinci con Galeno? Que Galeno usó números y Da Vinci usó las letras. Dice, el talento de Leonardo para dibujar la acción dinámica, dibujar la acción dinámica resultó de un gran valor y un aporte para la ciencia de la kinesiología. Se interesó en la estructura del cuerpo humano en relación con los movimientos y en la relación existente entre el centro de gravedad y el equilibrio. Son dos definiciones que ahora vamos a ver. Escribió la mecánica del cuerpo humano en la posición erecta, en el ascenso y el descenso, en incorporación, a partir de la sedestación y en el salto. Y Da Vinci fue el primero en registrar datos científicos sobre la marcha humana. Esos son dibujos de Da Vinci. Se encontraron. Él habla de Andrés Besalio. La Gioconda.
Bueno, cuando viajen, algunos, acuérdense, y le den saludo de parte de todos nuestros. Bien. Y Andrés Vesalio, que fue el creador de la anatomía moderna, se lo considera el padre de la anatomía moderna. Yo me iré haciendo disecciones de Andrés Vesalio. Alfonso Borel, que sostuvo la teoría que los huesos son palancas, son movidas por músculo y funcionan de acuerdo. Es probable, dice, que hubiera percibido la inervación recíproca de los músculos agonista y antagonista, y el señor es considerado el padre de la biomecánica. Ahí tienen las cuestiones de Borelli. Y después, todo esto se va al siglo XX, estamos en el XXI, pero todas las antecedentes científicos de estos hombres estudiaban las estructuras. Dijo Aristóteles, que los hombres. Toda esta parte histórica que terminó la profesora de historia para introducirse en la biomecánica. ¿Qué dice? El movimiento mueve al mundo. Todos los objetos que forman parte de nuestra experiencia cambian o evolucionan. Nuestra mente no los percibe, sino en constante cambio. Es lo que Aristóteles llamaba movimiento. A partir de este año, justo les toca a ustedes, la biomecánica deja de ser solamente biomecánica, sino biomecánica y análisis del movimiento. Bueno, se le hace honor a Aristóteles. Volvemos, que hay que saber un poco de estos viejitos para poder estudiar. Claro, análisis del movimiento. Entramos en la biomecánica. El primer concepto que tenemos que estudiar es fuerza. ¿Qué dice esa definición? Que todo es el agente, la fuerza, que altera el estado de reposo de un cuerpo y su movimiento en línea recta. Claro, eso venía la primera frase a las leyes, el principio de la mecánica de Newton. Dice, no solamente inició el cálculo de trayectorias de los planetas, también inició la mecánica. Nuestras máquinas operan según los principios de la mecánica de Newton. La primera ley dice, un objeto en movimiento seguirá en movimiento para siempre a menos que una fuerza externa se lo impida. La primera ley o ley de la inercia. La segunda ley dice, la fuerza es la masa por la aceleración. Las máquinas de vapor, los motores de explosión interna, la bicicleta, cualquier máquina que utilizamos se mueve según este principio. Esa es la ley de masa. Y la tercera ley dice, por cada acción hay una reacción igual o opuesta. En este principio se basan los cohetes, los aviones a reacción, y gracias a este descubrimiento el hombre creó cohetes para acercar los cielos. Es la acción y reacción. Por ahí se ve mucho en biofísica, un recuerdo por ahí de biofísica, tiene mucho de biofísica biomecánica. Todo, sí. Bueno, ¿cómo está formado? Ya está la flechita. Ahí está. ¿Cómo está compuesta una fuerza? La cola
dirección, intensidad. ¿Mm? La cola es el punto de apoyo. Está representado por la dirección de la flecha. La intensidad puede representarse por la longitud de la flecha. Puede ser así, como puede ser así, o puede ser así. Bien. ¿Puede repetir, profe? Porque no se escuchó. La composición de la fuerza está dada. Cola, intensidad y dirección. ¿Qué es lo que tienen ahí escrito? ¿Mm? Los que están en casa ven el power, lo están viendo. Dale. De todo esto que está escrito, lo he hecho yo, así que. Dice Newton, sin para entender. Einstein decía, ya para aprender. ¿Mm? Y nos toca a nosotros estudiar. Adelante. Entonces, de memoria. Ustedes disculpen. Ahí tienen para repasar las 3 leyes de Newton. Eso repetía para que se grabara la porque yo no entendía lo esto sí. A ver. Otra vez la profesora. No sé si de práctica. A ver, 2 chicas allá. Paradas. Una detrás de la otra. Una detrás. Vos. Supongamos, hay una soga. No, una atrás de la otra. Hay una soga. Ustedes, ¿sí? A ver, Natalia, si vos les explicas. La soga, uno para un lado y otro para el otro. A ver, esto es todo imaginación. Bueno, tira la soga. Los varones. Esta la sentaron hasta enseguida. ¿Qué estamos hablando? Que si 2 fuerzas son desiguales, ¿qué pasa? Exacto. A ver, ¿qué dijeron? Exacto. No hagan tanto desviole en el estudio de la biomecánica. Estas son fuerzas como desiguales. Bueno, ustedes siguen ahí. ¿Qué pasa acá? Pero antes la llevamos. ¿Cómo quedó la defensa? Entonces, ¿cómo estará? Es una fuerza en equilibrio. Porque quiso vencer al otro. Es decir, quedó tenso. Muy. ¿Se entiende? Eso en equilibrio. Bien. Desiguales
iguales. Queda nada más. Ah, vengan ustedes para acá. ¿Sí? Por ejemplo, eh, em, por ejemplo, yo les pongo que acá una. Así. No, sí, tocado el compasión. Hago así. ¿Cómo sería esa? Quiero que no podían sacar los autos. Bueno, ¿se entendió mi clase práctica? ¿Eh? Bueno, con esto no necesitan más. ¿Se entendió? Bien. ¿Los de la casa lo alcanzaron a ver? Muy poco, profe. ¿Eh? Bueno, muy poco. Después, Los chicos primero lo que hicieron el ejercicio era, estaban jugando a la soga, digamos, a la cinchada, que es como le dicen en casa. Y entonces, sí, sí, sí. Entonces, cuando hicieron los chicos se suponía que tenían más fuerza, le dimos por nada más por un ejemplo. Entonces ellos, al realizar una fuerza de mayor magnitud que la de la chica, ellos, el movimiento se realizó a favor de la dirección que estaban los chicos. Entonces, sería ahí donde dice dos fuerzas desiguales que actúan sobre el mismo punto en direcciones opuestas, producen un movimiento de intensidad, dice, igual, claro, de la fuerza que producía este movimiento será igual a la diferencia entre las intensidades de dos fuerzas desiguales. Entonces, se produjo con dirección a la mayor fuerza. Después, cuando dice dos fuerzas iguales que actúan sobre un mismo punto en común, pero en direcciones opuestas, se produce un estado de equilibrio, que es el ejemplo que pusieron, que estaban los chicos, pero sumaron más personas, entonces equilibraron las fuerzas de ambos lados. Entonces, la fuerza era, en ese caso, era igual, se equilibró. Ahí vino el estado de equilibrio, que es donde dijo el compañero que la soga estaba tensa. Y en el último caso, estaban todos empujando un auto, entonces dice que es el primer principio que dice dos fuerzas, en realidad estarán muchas más fuerzas, que actúan en la misma dirección y se aplican en el mismo punto, o sea, todos empujando el mismo auto, son equivalentes a una fuerza simple actuando en aquella dirección. O sea, se van sumando las fuerzas de cada persona. Así se... por supuesto que si empujan el auto no van a estar uno atrás del otro, van a estar todos en el auto, ¿no? Se supone. Bien. Estas son cosas que las pueden leer y ya le han dado envío. Ahí están los ejemplos. Siempre me adelanto a todos, claro, tantos años dándola. Bien, estos quiero que entiendan. Pero primero vamos a acordarnos de anatomía. El deltoide es un músculo, ¿no? ¿Dónde está colocado el deltoide?
Hombro. En el hombro. ¿Cuántos haces tiene el deltoide? ¿4? 3. 3. Tiene el anterior, que se insertaba ¿en dónde? En la clavícula, el medio y el posterior, espinal. El deltoide hace este movimiento. ¿Qué movimiento es? Abducción. Reducción. ¿Qué hace? Del deltoide hace la abducción. El medio. Muy bien. Pero para que haya un paralelogramo de fuerza, los otros haces del deltoide se tienen que contraer para estar a las medio hasta. Entonces, el haz posterior, el haz anterior, entonces ahí se forma el paralelogramo de fuerza. ¿Quedó claro? ¿Casa? Ahí otra vez hablamos de fuerzas equivalentes. El paralelogramo de fuerza explica las fuerzas equivalentes entre la fuerza que se realiza en la línea AB y la AC. Entonces, por resultado, se representa lo que es AB, XC, sería la fuerza equivalente. Sería el haz medio representa la línea del medio y los otros dos haces son los que es B y C, lo que actúan es en conjunto para dar por resultado la suma de esas fuerzas en X. No sé si se entendió. Es una suma de fuerzas. Acá también habla de lo mismo. Habla del músculo deltoide, dice la acción de las fibras anteriores y posteriores, se suma para trabajar con las fibras medias, incrementa extraordinariamente su fuerza. Dice, el principio de las fuerzas compuestas se aplica también en algunos dispositivos para la tracción equilibrada. Habla de tensión. Tensión se define como un sistema de fuerzas que tienden a separar las partes de un cuerpo, combinadas con fuerzas iguales y opuestas que contribuyen a mantener la unión de las partes. Eso sería la definición de tensión. Bueno, lo mismo, y se mide en kilogramos o dinas, y en fisiología lo que es los términos tensión y fuerza se usan sinónimamente. Por ejemplo, tensión intramuscular, la fuerza de contracción muscular. La fuerza de un músculo es su capacidad para generar tensión. O sea, se usa a veces indistintamente. Hemiomédico. Sí, hemiomédico. Y ahora el concepto de gravedad, y la gravedad es la fuerza mediante la cual todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra. Esa es la definición de ¿Cómo se define una fuerza? Que es la gente capaz de cambiar el estado de reposo de un cuerpo o su movimiento en línea recta. ¿Cómo está compuesta la fuerza? La cola, la intensidad y la dirección. El paralelogramo de fuerza. Y ahora ya entramos a estudiar. Esta es la fuerza. Esto es importante. en la conclusión. Dice que llegó a la conclusión de que existía una fuerza de atracción entre todos los objetos materiales y la intensidad de esta atracción. La intensidad justamente era directamente proporcional a la masa de cada cuerpo y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Dice ya te paso. La atracción de la gravedad de la Tierra pasa para cada cuerpo, se dirige hacia su centro. Y la fuerza de gravedad actúa continuamente sobre el cuerpo humano y si no se le pone otra fuerza al cuerpo, cae al suelo. ¿Se acopla? Porque ella capaz a veces se lo mueve. Otro. Más, no existe más. Bueno, ahora, chicos, acá, cuando tengan una queja, a mí, a mí, no en Bedelía, a mí te estoy dando la clase.
¿Saben? Seamos grandes, adultos. No me gusta que me vengan a decir esto o el otro. A los que están en casa, ¿se está escuchando? Sí, profesora. Sí, profe, se escucha. Profe, ¿Por qué se quejaron en Bedelía? No puedo entender. Bueno, Newton decía que todo cuerpo era atraído al centro de la Tierra. Ahora yo quiero que me vayan a dar un celular, por favor. Denme, a ver, dame ese uno de estos cositos. A ver algo, porque si le pido una mochila, se puede romper algo adentro. Ah, la cartuchera. Bien. A ver, Natalia, vas a tener que sostener. Porque si no, dice que no sé. Acá yo tengo dos cuerpos. ¿Son diferentes? Este es más chico que este, ¿no es cierto? No se puede romper nada acá. Yo los tiro. ¿Qué pasó? El más grande, el más pesado cayó aquí. Eso es lo que observó Newton, que todos los cuerpos eran atraídos al centro de la Tierra, pero eran inversamente al cuadrado de su distancia y a la masa de ellos. Es decir, que si yo tengo dos cuerpos, lo tengo a él que es alto y la tengo a ella que es chiquita, ¿quién caerá primero? ¿No es cierto? Eso es lo que yo quería. Está bien que el ser humano tiene algo que siempre son las manos, que se sostiene, algo, pero cae. ¿Sí? Bien. A ver. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa continuamente sobre el cuerpo humano y si no se le pone otra fuerza, el cuerpo cae en suelo, eso es lo que había leído. Dice, pueden compensarse los efectos de la gravedad empleando una fuerza igual y de sentido opuesto, como por ejemplo el soporte de un pedestal, el soporte de un pedestal, la acción de flotación en el agua o la contracción muscular estática. Sin embargo, si la gravedad se contrarresta con una fuerza de mayor intensidad, el movimiento que se producirá en la dirección de esta fuerza. Sí, ella, por ejemplo, el experimento, no sé si todos lo vieron, en el piso cayó primero, digamos, porque tenía más masa, digamos, y por efecto de la gravedad, decía que era proporcional a la masa, primero cayó al suelo el elemento que era más pesado. O sea, si estaría en un vacío, caerían los dos en el mismo momento. Pero como existe la gravedad, es por eso que la masa interfiere en la caída, digamos. Ah, bueno, esto es fundamental. En casa se escucha mecánica de la posición. Yo me puedo parar en puntitas. Pero supongamos que. A ver una chica más joven. ¿Eh? Sí. ¿Se escucha en casa? Sí, se escucha. sí, ahora sí Bueno, Sí, profe. voy a gritar. Voy a pedir a la compañera que se ponga en puntitas de pie. Ella puede, se está poniendo a la gravedad, pero llega un momento que no aguanta más, ¿no es cierto? Es decir, que en ese momento tiene que volver a pararse derecho. ¿Y por qué puede ponerse en puntas de pie?
Porque hay músculos que se contraen y hacen que ellas se paren puntas de pie. ¿Vieron que cuando nosotros queremos ponernos en puntas de pie, y por ahí, pero llega un momento, ay, que me descansé, porque ya que esos músculos ya no aguantan nada. ¿Y cuáles son los músculos que se contraponen a la gravedad? A ver, escucho de casa. A ver en casa cuáles son los músculos que se oponen a la gravedad. El sólido. ¿Tienes más? Los gemelos. ¿Qué músculos forman? El tríceps dural. Con esa contracción, ellos se contraen y se ponen en punta de, ¿no es cierto? Bueno, estos son, digamos, porque todavía no les digo. A ver, Bueno, el centro de gravedad. Recién hablamos de la gravedad, bueno, que pasaba a través del centro de los cuerpos. Dice, el centro de gravedad es el punto teórico, teóricamente, por el cual tendría que estar concentrada toda la masa de un cuerpo para poder considerarlo como un objeto sin dimensiones, es decir, como un punto. Tenemos en cuenta la posición anatómica. Dice, se admite que el centro de gravedad del cuerpo humano, en posición anatómica, ya dijimos, se halla en la proximidad del cuerpo de la... Ajá, ¿cuál es la posición anatómica? Sí, esta justo no tiene el dibujito en la palma hacia adelante. El segundo sí. Sí, sí, pasando una vertical como la línea de la plomada, no sé si lo hicieron alguna vez en los prácticos o en algún teórico, como si fuera una plomada, una línea que cae por el centro, digamos, del cuerpo, desde la cabeza a los pies, que pasa por el centro de los dos pies, se ubica, digamos, el centro de la gravedad en la proximidad del cuerpo de la segunda vértebra sacra, en la sería S2, el cuerpo de S2. Y acá lo que habla también sigue hablando del centro de gravedad, dice que el punto sobre el cual actúa realmente la atracción de la Tierra, sea cual fuere la posición del cuerpo, es decir, el punto a través del cual actúa la línea de acción del peso. Por supuesto que esto va cambiando en cuanto te vas moviendo. La línea de gravedad es una línea vertical a través del centro de gravedad. Y acá lo que dibuja la línea de los pies, la base, que está referida a un cuerpo rígido, en la zona en donde éste se apoya. Base o base de sustentación, también lo han visto, quizás. Propiedad del centro de gravedad. Está en la línea. La línea de gravedad siempre pasa por su centro, cualquiera sea su posición. Después. Dice, si la dirección de una fuerza pasa por el centro de gravedad de un cuerpo, este solo modificará el movimiento de traslación del cuerpo sin modificar la rotación. Y después habla del centro de gravedad, lo que dijimos, puede estar situado fuera del cuerpo también, como en el caso del miembro superior cuando se haya flexionado. Habla de que cambiaba el centro de gravedad cuando nos movíamos. Entonces puede estar ubicado fuera del cuerpo. Ahí está. Localizaciones del centro de gravedad en el cuerpo humano. Ahí está, lo estamos viendo en el plano frontal. A ver acá. La línea de gravedad pasa en el plano frontal por delante de la segunda vértebra sacra. ¿Y por delante de qué maléolo sería? El interno. Me pongo en plano sagital. ¿En dónde pasa la línea de gravedad? Por delante del maléolo externo
y por detrás de las metatarsianas. De los metatarsianos. Y ahora entramos en otro tema. Un ratito más. Equilibrio. Disculpen, es larga esta clase, pero tengo que dar todo lo que pueda para ya empezar en la otra clase con otra cosa. En 2 clases yo tengo que terminar el dossier que ustedes estudien esa introducción. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de una fuerza que coincidían, digamos, que eran de la misma intensidad y que ahí se encontraba el cuerpo en equilibrio? Bueno, acá lo que habla de equilibrio se logra cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se hallan perfectamente compensadas y el cuerpo permanece en reposo. Y acá habla de los 3 tipos de equilibrio. Un equilibrio estable, un equilibrio inestable, no deja de ser equilibrio, y equilibrio neutro o indiferente. Y ahí están los dibujitos. El estable tiene una mayor base, no sé después. Esos son otros tipos de equilibrio. Estable, fíjate que la primera foto, la primera imagen, hay una base más grande, por eso es más estable, como una mesa, una silla que tenga más apoyo por debajo. El equilibrio inestable es el equilibrio, claro, mucha más base de sustentación. El inestable tiene una base mucho más pequeña, porque está al revés, totalmente el cono. Estaríamos, por ejemplo, parados en un pie, sería un equilibrio inestable. Y después está el neutro indiferente, que ese. La pelota. Yo golpeo con el pie la pelota. ¿Vieron que la pelota rueda y siempre tiene en punto? Rueda y indiferente. Siempre en un momento va a estar en equilibrio. Por eso los jugadores no lo han visto, que los tiros libres acomodan la pelota y buscan el equilibrio y la pelota y lo ven allá está el arquero que sería el último. ¿Por qué? Porque quiere metérsela al ángulo y ese es el equilibrio indiferente, chicos. Tiene todo un porqué. ¿Te escucha en casa? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Ya tengo miedo de hablar porque dice que no se Habla de las condiciones de equilibrio. Primero habla de que el equilibrio es la capacidad para asumir y sostener una posición del cuerpo contra gravedad. Ya estamos hablando ya del cuerpo y estamos hablando de lo que pasa con la fuerza de gravedad. Y habla de la conservación del equilibrio, que se logra mediante la conjunción de los músculos que actúan para sostener el cuerpo sobre una base. Y las condiciones son 2. Dice, primera condición, traslación. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante es nula. Ambos componentes son entonces nulos y por consiguiente el cuerpo permanecerá en equilibrio y esto se le llama equilibrio de traslación. Un ejemplo de traslación, porque después el otro es de rotación. ¿Les recuerda algo? Traslación y rotación. La Tierra gira y forma. ¿Se traslada en cuánto? ¿Cómo? Perfecto, 10 tiene esta alumna. Eso es lo que tiene. Dice que el enunciado es un cuerpo en el equilibrio completo, que se refiere a que ambas condiciones están en equilibrio. ¿Escucharon lo que dijo la compañera? Yo te voy a decir para que digas a los que están en la casa, porque parece que allá nadie se acuerda. Lo que había dicho es que la traslación, lo más común que se da es que la traslación es cuando la Tierra gira alrededor del Sol, que se demora 365 días, y que la rotación, que podemos ver en 24 horas, para tener una se traslada en 365 días, la rotación en 24 horas.
Estas cosas seguramente lo han dado hasta en la secundaria, pero ¿cómo se van olvidando? En biomecánica sacamos a la luz todo esto. ¿Sí? ¿A Natalia quedó claro? ¿Quedó claro en casa? Nadie me contesta ahora, ¿viste? Se han ido todos. Sí, profe. Profe, Pregunten, a ver. Los queremos escuchar a ustedes ahora. Hola, pregunten. Hagan preguntas. La foto y se han ido. Después hablan los tipos de equilibrio. En hablábamos la conservación de las condiciones. Que había primera y segunda condición de traslación y de rotación para ver que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Después, a los tipos de equilibrio, aparte de estos otros que habíamos dicho que eran estable, inestable, neutro o indiferente, tenemos el equilibrio motor puede ser, del ser humano puede diferenciarse en un equilibrio estático, un equilibrio dinámico y un equilibrio recuperado. Son distintas formas de clasificarlo al equilibrio, ¿no? El estático es cuando está mantenido, es un equilibrio estático, mantenido en el lugar. Por ejemplo, dice, resumiendo, se puede decir que un sistema de fuerza está en equilibrio cuando la fuerza, el momento resultante se anulan. Dice, por ejemplo, cuando una persona está de pie, es un equilibrio estático. De pie, parado de pie. Un equilibrio dinámico es cuando mantiene el equilibrio, pero en movimiento. Por ejemplo, cuando una persona está caminando, sería un equilibrio dinámico. Y el equilibrio recuperado es dice, aquel que se logra después de haber realizado una actividad. Por ejemplo, yo vengo corriendo, salto y recupero ese equilibrio después de saltar. Eso acá por ejemplo dice bien después de haber saltado un cajón. Si de destreza, acá habla de salto en largo o salto en cajón. ¿Se entendió? Por las dudas pregunten, no pasa nada. Sí, se entendió. ¿Cómo? Que se entendió. Para, repetirme de vuelta. A ver, ¿qué preguntaste? No, dije que sí se había entendido. Por ejemplo, el recuperado. Vieron que los que caminan en esos potros que le dicen, y hacen así, y así. Y de ahí tienen que saltar y pegar un salto mortal, tienen que caer tan perfecto para el 10 y ese es el equilibrio recuperado que ¿Mm? Ese suspendido. Ah. Ese está en el trapecio. Bueno, chicos, llegamos. Está muy larga la clase. Son 3:25. Es 1 hora y media. Yo le veo las caras que están cansadas. Miren que tienen que explicarme asistencia. No me di cuenta. Estamos en la otra clase acá, ¿les parece? Porque tiene ya estaba la... No, acá tengo la planilla. ¿Quieren consultar algo, chicos? Lo que están en la casa o acá. ¿Los powers se van a subir al campus? Pregunta, de esto, chicos, de lo que se dio hoy, está el introductorio. No sé si todos pudieron descargarlo. Para estas cosas vamos a usar el introductorio que ella subió, que se llama Introductorio Biomecánica, que explica todas estas cosas. Después lo que vamos a usar para la cursada completa, la mayoría de la cursada, son los Kapanchi, ese es con K. Igualmente eso lo vamos a subir al campus, si no está subido, con K.
Y después también se van a subir el Miralles, que hay muchas cosas. Miralles se utiliza la bibliografía que sube en la cátedra, aparte de los 3 tomos de Capanchi, porque se divide en 3 tomos justo, entonces se sube el campus, y también se usa mucho el Miralles. El Neumann lo habían subido también para consulta, pero se basan mucho más en Capanchi que en otro libro. Y después, cuando demos ATM, articulación temporomandibular, ellos también suben material de cátedra. Siempre estén atentos a todo el material que se va subiendo. Pero se va a separar lo que es la introducción, el todo introductorio, y raquis en conjunto. Hola casa, ustedes pueden salir porque ya terminó la clase, dimos 1 hora y media, ya está. El otro martes seguimos, desde acá, desde planimetría. Hasta pronto. Segundo grupo tiene que venir la segunda clase. Nos vemos, Nos vemos, profe. gracias. Profe, adiós. Como profe.